Mi hermano me sentó en la mesa del fondo de su cena de compromiso. Me presentó a todos como una vieja amiga de la familia. No su hermana. Una vieja amiga de la familia. Dijo que el padre de su prometida era un hombre importante y que lo último que necesitaba era que su hermana, enfermera de turno de noche, hiciera que la familia pareciera pequeña. No discutí. Nunca lo hago. Me senté en la mesa del fondo con las manos en el regazo y observé a mi hermano actuar para una sala llena de gente que no sabía que yo existía. Y algún tiempo después del brindis, el hombre más importante de esa sala miró al otro lado del pasillo y me vio tal como era, antes que nadie de mi propia familia. Me llamo Willa. Trabajo en el turno de noche en una unidad de transporte neonatal. Eso significa que cuando un bebé nace demasiado pronto, demasiado pequeño, demasiado enfermo para el hospital en el que se encuentra, soy yo quien lo traslada. Helicópteros, ambulancias, incubadoras que pesan más que los bebés dentro, los sostengo durante todo el trayecto. Controlo cada respiración. Los mantengo calientes y con vida mientras el cielo está oscuro y los padres están en algún lugar detrás de nosotros rezando frente a un teléfono que no pueden dejar de revisar. La mayoría de la gente no sabe que este trabajo existe. La mayoría de la gente oye la palabra enfermera y se imagina a una mujer con un portapapeles y una voz tranquila. No se imaginan a la mujer en el helicóptero a las 3 de la mañana sosteniendo a un bebé que pesa menos que una bolsa de azúcar y tomando decisiones que determinarán si ese niño ve el amanecer. Esa es mi vida. Cada noche sostengo al bebé de otra persona y cada mañana llego a casa a una familia que nunca me ha preguntado sobre eso. Mi hermano Grant es mayor que yo. Es el tipo de hombre que entra en una habitación y comprueba si la habitación lo está observando. Construye su vida en torno a la visibilidad. El título de trabajo adecuado. Nuestros padres, Pauline y Douglas, construyeron su orgullo en torno al cómo se construye un estante alrededor de un trofeo. Todo orientado a hacer que Grant se viera bien. Yo era el otro estante, el que estaba al fondo del armario. No roto, solo apagado. Pauline nunca dijo que estuviera decepcionada de mí. Decía cosas como que la enfermería es un trabajo noble con una voz que hacía que la nobleza sonara como un premio de consolación. Douglas nunca decía nada. Su silencio era constante. Asistía a los logros de Grant y olvidaba los míos con la misma discreción. Ya estaba acostumbrada. Que me ignoraran había dejado de sentirse como un rechazo y se había convertido en algo habitual. Seguía apareciendo. Seguía llamando. Seguía volviendo a casa en vacaciones y me sentaba en segundo plano mientras Grant narraba su último logro y mis padres se inclinaban hacia él como si estuvieran viendo su programa favorito. Grant sabía que yo trabajaba de noche con bebés enfermos. Eso era todo lo que sabía, porque nunca se había preocupado lo suficiente como para preguntar más. Pero esta cena era diferente. Grant estaba comprometido con una mujer llamada Cecily, inteligente y cálida, del tipo de persona que te miraba a los ojos cuando te hablaba. Me cayó bien de inmediato, y lo que es más importante, su padre era Arthur. Debería hacer una pausa aquí. Arthur había pasado más de 20 años presentando la cobertura de noticias nacionales, elecciones, crisis, los momentos en que la gente deja de hacer lo que está haciendo y miraban una pantalla. Su rostro era el que todos miraban. Lo que menos gente sabía era que años atrás, el bebé de su hijo mayor había nacido en estado crítico. El bebé sobrevivió y, después de eso, Arthur se involucró discretamente en la defensa de la atención neonatal y la financiación de hospitales. En ese mundo, su nombre era conocido por razones ajenas a las noticias. Grant llevaba meses preparando esta cena, el lugar, la lista de invitados. La trataba como una campaña, no como una celebración. Todo tenía que estar bajo control. Todo tenía que proyectar la imagen correcta. Y en la imagen de Grant, yo era una mancha que necesitaba mantener fuera del encuadre. Me llamó 2 semanas antes de la cena. Me dijo, quiero que vengas, pero mantén un perfil bajo. Siéntate en la mesa que te asigne. No hables de tu trabajo a menos que alguien pregunte. Y si preguntan, solo di que trabajas en el sector de la salud. No digas enfermera. Luego dijo una cosa más. Dijo, si alguien pregunta quién eres, te presentaré como una vieja amiga de la familia, no como mi hermana, solo como una vieja amiga.
Amiga de la familia. Me quedé callada un buen rato. No solo me estaba relegando al fondo de la sala, sino que me estaba quitando de la lista de invitados de su propia familia. Dije, de acuerdo. Porque siempre decía, de acuerdo. La cena era en un restaurante privado a las afueras de la ciudad. Mesas largas, manteles blancos, el tipo de lugar que susurraba dinero sin decirlo. De camino a mi asiento, Grant me acompañó pasando junto a algunos invitados. Me puso la mano en el hombro y dijo, esta es Willa, una vieja amiga de la familia. Lo dijo 2 veces. Casual, suave, como si hubiera ensayado la frase. Sonreí, asentí y sentí que mi propio nombre se desvanecía en el aire entre nosotros. Mesa del fondo, cerca de la entrada de la cocina. Pude ver a Grant en la mesa principal con Cecily y sus padres, riendo, radiantes. El retrato familiar estaba completo sin mí. No como su hermana, no como nada real, solo una amiga de la familia en la mesa del fondo en la que nadie necesitaba pensar 2 veces. Me senté allí y pensé en la noche anterior. Había estado en un helicóptero. Sobre las montañas, sosteniendo a una niña que apenas respiraba. 2 libras, nacida a las 26 semanas. Los padres venían detrás de nosotros en la autopista porque no había espacio en el avión. Sostuve a la bebé durante todo el vuelo. Le canté. No porque cantar tenga algún efecto médico, sino porque el silencio en un helicóptero por la noche, cuando un bebé está luchando por respirar, es un silencio que parece engullirte. Así que le canté. Y lo logró. Llegué a casa a las 6 de la mañana. Dormí 4 horas. Me puse un vestido y conduje hasta la cena de mi hermano, donde me dijeron que me sentara atrás y que no mencionara a qué me dedico. Esa es mi vida. Acompaño a los hijos de otras personas en la peor noche de sus vidas y luego me siento en una mesa donde mi propia familia no quiere que nadie sepa mi nombre. La cena transcurrió como Grant la había coreografiado. Los platos iban y venían. Se planearon brindis. Grant se puso de pie y habló de Cecily con la precisión de un hombre que había ensayado cada palabra. Pauline se secó las lágrimas. Douglas levantó su copa. La sala aplaudió. Entonces llegó Arthur. Se había retrasado. La sala se estremeció cuando entró. Las cabezas se giraron. La gente se enderezó. Saludó primero a Cecily. Le estrechó la mano a Grant. Se sentó. Lo observé desde atrás, el rostro que había visto en televisión cientos de veces. Tranquilo, sereno. El tipo de rostro que te hacía sentir que había alguien competente en la sala. Recorrió las mesas con la mirada con naturalidad, como cuando uno recorre una sala con la mirada cuando está acostumbrado a ser observado y quiere saber quién lo observa a su vez. Sus ojos recorrieron a los invitados, pasaron las velas, los manteles, los camareros, y luego se detuvieron. En mí. Hay rostros ligados a la peor noche de tu vida que no te abandonan. No porque los hayas visto durante mucho tiempo, sino porque los viste cuando perderlo todo parecía posible. Comprendí esa mirada en el instante en que se posó en mí. Me había visto 2 veces esa noche. Una vez en el helipuerto cuando bajé a su nieto del avión y otra vez fuera de las puertas de la usina al amanecer cuando le dije que su nieto había muerto. Me miraba fijamente. Desde el otro lado de la habitación, su expresión cambió. No confusión, reconocimiento. El reconocimiento lento y pesado de un hombre que acaba de ver un rostro que no esperaba ver en esa habitación, pero que sabe exactamente dónde lo ha visto antes. Le dijo algo a Cecily. Ella se giró y miró en mi dirección. Se levantó de la mesa principal y comenzó a caminar hacia mí. Grant lo vio suceder. Vi cómo su rostro palidecía. El color abandonó sus mejillas como el agua abandona un vaso cuando lo inclinas. Se puso de pie a medias. Un segundo después, comenzó a moverse, pero Arthur ya estaba a medio camino del otro lado de la sala. Cada paso era deliberado. Todas las miradas del restaurante lo seguían. Porque cuando el hombre más reconocible de la sala se levanta y camina hacia la mesa del fondo, la gente se da cuenta. No me moví. No respiré.
Simplemente me quedé sentada con las manos entrelazadas en el regazo, observando el momento más importante de la cena de mi hermano, alejarse de su mesa y dirigirse a la mía. Arthur se detuvo frente a mi mesa. No se sentó. Se quedó allí mirándome como quien mira algo que creía perdido y que acaba de encontrar en un lugar inesperado. Su rostro reflejaba algo que ya había visto antes. No en la televisión, ni en hospitales, ni en los pasillos de la UCI neonatal. Era el rostro de alguien que recordaba la peor noche de su vida y a la persona que lo ayudó a superarla. Me dijo, no sabía que estabas aquí. ¿Por qué estás sentada aquí atrás? No respondí. No porque quisiera ser difícil, sino porque se me había hecho un nudo en la garganta. El hombre cuyo rostro había visto en la pantalla de mi televisor durante 20 años estaba de pie frente a mí en la cena de compromiso de mi hermano y me miraba como si yo fuera la persona más importante de la sala. Grant apareció detrás de él, moviéndose rápidamente. Su mano buscó el hombro de Arthur, pero se detuvo a medio camino. No tuvo el valor de tocar al hombre más poderoso de la sala mientras ese hombre miraba fijamente a su hermana. Arthur no se giró. Mantuvo sus ojos fijos en mí. Luego metió la mano en su chaqueta. Sacó su cartera. No rápido, despacio, como un hombre maneja algo sagrado. La abrió. Entre las tarjetas y los pliegues de cuero, había algo que no pertenecía a una cartera. Una pequeña pulsera de punto. Descolorida. El hilo era fino y suave, y el color se había desteñido a algo entre lavanda y gris. La sostuvo entre el pulgar y el índice y la giró para que pudiera ver el interior. Mi letra. Pequeña e irregular. Escrita con un rotulador que se estaba quedando sin tinta en una noche que apenas lo recordaba y jamás lo olvidaría. 2 palabras. Lo lograste. Dejé de respirar. Miré fijamente esa pulsera y la habitación a mi alrededor desapareció. Estaba de vuelta en el helicóptero. La luz de la incubadora proyectaba un brillo azul sobre un bebé tan pequeño que mi mano cubría toda su espalda. Recordé haber escrito esas palabras antes de aterrizar. Le até la pulsera a la muñeca mientras el equipo médico se preparaba para recibirlo. Era algo que hacía con cada bebé que transportaba. Un pequeño ritual. Un hilo entre él. El vuelo y la vida que vino después. No sabía que alguien los guardara. No sabía que este hombre llevaba uno en su billetera. Arthur me acercó la pulsera. Su voz cambió. Más grave. La voz profesional del presentador había desaparecido. Lo que salió fue la voz de un abuelo. Dijo que mi nieto nació pesando menos de 2 libras. Su estado era crítico. El hospital donde nació no pudo ayudarlo. Llamaron para un traslado en helicóptero a un centro que si pudiera. Los médicos nos dijeron que tal vez no sobreviviría al vuelo. Era demasiado pequeño. Demasiado frágil. Las probabilidades no estaban a su favor. Hizo una pausa. El restaurante estaba en silencio. Todas las mesas estaban cerradas. Todos los cubiertos estaban sobre la mesa. Todas las conversaciones habían terminado. El único sonido era la voz de Arthur y el leve zumbido de la cocina detrás de mí. Dijo que esta mujer estaba en ese helicóptero. Ella sostuvo a mi nieto durante todo el trayecto. Lo sostuvo. Y lo mantuvo con vida hasta que llegaron al hospital. Dejó la pulsera sobre la mesa frente a mí. Luego volvió a meter la mano en su billetera. Esta vez sacó un fotografía. Pequeña. Desgastada por los bordes. Un niño pequeño agarrado al borde de un sofá con ambas manos. Un pie adelante. El tipo de foto que se toma en el momento en que un niño da sus primeros pasos de verdad. Colocó la fotografía junto a la pulsera. Dijo, este es el ahora. Acaba de empezar a caminar. Corre por todas partes. Su madre no puede seguirle el ritmo. Se ríe de todo. Y está vivo. Porque esta mujer no lo soltó en el aire. Miré la fotografía. El niño tenía el pelo oscuro y las mejillas redondas. Y él sonreía a quienquiera que estuviera sosteniendo la cámara.
Parecía un niño pequeño sano como cualquier otro que hubiera visto. Fuerte. Ruidoso. Sin darse cuenta de que alguna vez había sido lo suficientemente pequeño como para caber en mis manos. Me ardían los ojos. Apreté los labios y me contuve. Porque llorar en un helicóptero a las 3 de la mañana cuando un bebé está sufriendo es una cosa. Llorar en la cena de compromiso de tu hermano porque un desconocido te acaba de mostrar en qué se convirtió tu trabajo es algo completamente distinto. Arthur se enderezó. Se giró hacia él. Habitación. Ya no me hablaba a mí. Hablaba con todos. Dijo que iba a estar aquí esta noche brindando por el futuro de mi hija. Y lo seguiré haciendo. Pero primero necesito honrar a la mujer que le dio un futuro a mi familia. Porque sin ella mi nieto no estaría dando esos pasos. Y esta mujer está sentada al fondo de la habitación como si no perteneciera aquí. Necesito que alguien me lo explique. La habitación se quedó paralizada. Todas las miradas se movían entre Arthur, yo y la mesa del fondo, cerca de la entrada de la cocina. Donde mi hermano me había colocado para que no lo avergonzara. Grant estaba de pie a 90 centímetros detrás de Arthur. Su rostro estaba gris. No gris de vergüenza. Gris expuesto. El gris de un hombre cuyo escenario acaba de ser ocupado por alguien con más autoridad de la que él jamás tendrá. Cecily se levantó de la mesa principal. Caminó hacia nosotros. Me miró. Luego a Grant. Luego a Arthur. Dijo, ¿quién es esta mujer? Arthur miró a Grant. La mirada no era hostil. Era peor. Era paciente. El tipo de paciencia que dice, yo. Ya sabes la respuesta. Te doy una oportunidad para que la digas tú mismo. Grant abrió la boca. No salió nada. Movió la mandíbula, pero las palabras no se formaban. El hombre que había pasado meses orquestando esta cena no pudo pronunciar una sola frase sincera cuando más importaba. Alguien en una mesa cercana lo dijo por él. En voz baja pero clara. Es su hermana. La habitación cambió. El rostro de Cecily reflejó algo que jamás olvidaré. Miró a Grant como la gente mira un edificio después de darse cuenta de que la fachada es solo pintura. Luego dijo, su hermana. Su voz bajó de tono. Dijo, me dijiste que era una vieja amiga de la familia. Es tu hermana y borraste eso. Grant empezó a hablar. Dijo que estaba tratando de mantener la velada centrada. Dijo que no quería distracciones. Cada excusa más endeble que la anterior. Cecily lo interrumpió. Dijo, no solo la escondiste. Le cambiaste el nombre en tu propia mesa. Luego miró a Grant y dijo algo que la sala no olvidaría. Dijo que me sostuvo. El milagro de la familia durante horas en un helicóptero. Y ni siquiera pudiste sostener el nombre de tu hermana para una cena. La habitación no se recuperó de esa frase. No creo que Grant tampoco. Arthur se volvió hacia mí. Su voz era cálida ahora. No la voz de presentador. No la voz de abuelo. Algo más simple. Dijo que eras bienvenido a mi mesa cuando quisieras. Lo dijo como se dice algo que es permanente. Asentí. No hablé. No había dicho ni una sola palabra desde que Arthur se acercó. No porque no tuviera nada que decir. Porque la habitación lo decía todo. Cada rostro. Cada silencio. Cada par de ojos que se movían entre la mesa del fondo y el hombre que me había puesto allí. Mi silencio fue más elocuente que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Cecily se alejó de Grant. No volvió a la mesa principal. Cogió una silla de una mesa cercana y se sentó a mi lado. Al fondo. Cerca de la entrada de la cocina. No dijo nada. Simplemente se sentó y miró la pulsera sobre la mesa. La fotografía que estaba al lado. Un niño pequeño aprendiendo a caminar. Un trozo de hilo con mi letra. Dos objetos que contaban una historia que nadie en esta cena conocía hasta hacía 5 minutos. Y al otro lado de la sala, justo donde Arthur lo había dejado, estaba mi hermano. Solo.
En medio de su propia cena de compromiso. Rodeado de gente que lo miraba como él necesitaba. Miré a Cecily, sentada a mi lado. Miré a Arthur, erguido. Miré la fotografía de un niño que ahora corría porque yo lo había sostenido cuando no podía respirar por sí solo. Cada vez que Grant decía enfermera de turno de noche, como si fuera una etiqueta que se pone en un frasco para advertir a la gente que no lo abra. Una vieja amiga de la familia. Así llamaba a su propia hermana. La mujer que mantenía su mundo unido por encima de las nubes. Y esa noche toda la sala lo sabía. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas. El aire estaba frío y necesitaba sentir algo que no fuera el interior de ese restaurante. La pulsera estaba en mi bolsillo. Arthur me la había puesto en la mano antes de irme. Dijo, quédatela. Dije, es tuyo. Dijo que siempre había sido tuyo. Tú lo hiciste. Yo solo lo llevé. Lo sostuve durante todo el viaje. Un trozo de hilo con mi letra. Atado a la muñeca de un bebé en un helicóptero hace años y llevado en la cartera de un hombre desde entonces. 2 palabras. Tú lo hiciste. Las había escrito cientos de veces para cientos de bebés. Pero esta era la primera vez que las palabras volvían a mí. Los días posteriores a la cena fueron ruidosos aunque yo no formaba parte de ellos. Grant llamó 4 veces. No contesté. Sus mensajes de voz eran como los de un hombre que intentaba reorganizar los muebles en una casa que ya estaba en llamas. Dijo que reaccioné de forma exagerada. Dijo que Arthur había malinterpretado la situación. Dijo que la disposición de los asientos no era algo personal. Cada mensaje más desesperado que el anterior. Cada uno más alejado de la verdad. Luego llamó Pauline. Su voz tenía el tono que conocía bien. Ese que sonaba a preocupación pero que funcionaba como un gesto de autoridad. Dijo que había avergonzado a Grant en la cena más importante de su vida. Dije que me senté en la mesa del fondo y que no di una palabra. Ella dijo que ese era el problema. Si me hubiera quedado invisible, nada de esto habría pasado. Dejé que esa frase calara hondo. Quedarme invisible. Mi madre quería que yo fuera invisible para que su hijo pudiera ser visto. Esa no era una frase nueva. Esa era la declaración de principios de la familia. Simplemente nunca lo había dicho en voz alta antes. Dije que la persona que avergonzó a Grant fue Grant. Luego colgué. Me senté en mi apartamento esa noche y pensé en lo que Grant había hecho. No solo me había puesto en segundo plano. Mesa. Me había presentado como otra persona. Una vieja amiga de la familia. Había mirado a la gente a los ojos y me había arrancado la palabra, hermana, como si fuera una mancha que necesitaba borrar antes de que llegaran los invitados importantes. Eso no era vergüenza. Eso era borrar. Y mis padres lo habían visto hacerlo y no dijeron nada. Douglas llamó 2 días después. Breve. En silencio. Dijo, los vi sentarte en esa mesa y no dije nada. Le dije que lo sabía. Dijo que estaba mal. Dije que había sido. Estuvo equivocado durante mucho tiempo. Se quedó callado un rato. Luego dijo que debería haberme levantado. Le dije, sí. Deberías haberlo hecho. Pero no lo hiciste. Y sobreviví de todos modos. No discutió. No puso excusas. Simplemente dijo, de acuerdo. Y esa fue la palabra más honesta que mi padre me había dicho jamás. Cecily rompió el compromiso en el plazo de 1 semana. No hizo ninguna declaración pública. No era necesario. La sala lo había visto todo. La cara de Grant. La mesa del fondo. Arthur de pie junto a su hermana mientras su futuro yerno se quedó paralizado tras él. La historia se contaba sola. Pero el compromiso no fue lo único que Grant perdió. Grant había dedicado años a construir una carrera basada en una credibilidad prestada. Su cercanía con la familia de Arthur le había abierto puertas y había hecho que la gente asumiera que pertenecía a círculos que no se había ganado por completo. Nadie necesitaba a Arthur para castigarlo.
El verdadero daño llegó cuando, de repente, la gente vio a Grant con claridad. Las invitaciones disminuyeron. El afecto se enfrió. Su empresa dejó de tratarlo como una estrella en ascenso. Su papel se redujo. Los clientes clave fueron reasignados. En cuestión de meses, estaba haciendo el trabajo de alguien con la mitad de su cargo. No porque una cena lo arruinara, sino porque una cena reveló cuánto de su imagen había sido sustentada por los nombres de otras personas. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Sentí la silenciosa claridad de ver derrumbarse algo que nunca se construyó sobre bases sólidas. La vida de Grant había sido un escenario. Luces, ángulos y las personas adecuadas en los asientos adecuados. Pero los escenarios se derrumban cuando alguien se desvía. En las luces de la casa. Y Arthur las había encendido. Arthur me llamó al mes siguiente. No era una llamada social. Era profesional. A través de su labor de defensa, se había mantenido muy involucrado con el hospital donde habían tratado a su nieto. Y estaban ampliando su programa de transporte de la UCIN. Se estaba formando una junta para ayudar a guiar la expansión. Dijo que me había recomendado. No como un símbolo. No como un agradecimiento. Como alguien cuyo juicio se había ganado en el aire, en la oscuridad, durante años que nadie se había molestado en contar. Él. Dijo, llevas años llevando bebés por el aire. Es hora de que alguien te ponga en una habitación donde puedas decidir cómo se hace para todos. Me senté en el suelo de mi apartamento con el teléfono pegado a la oreja y lloré. No el llanto de hospital, donde te aguantas porque la vida de alguien depende de tu fortaleza. El otro tipo. El que surge cuando alguien ve lo que has estado haciendo en silencio y lo dice en voz alta. Dije, sí. La junta se reunía mensualmente. Yo era la única persona en esa mesa que había sostenido a un bebé de 900 gramos en un helicóptero. Cada vez que alguien proponía un protocolo, podía sentir el peso de cada transporte que había realizado presionando detrás de mis palabras. No hablaba desde la teoría. Hablaba desde las 3 de la mañana. Mi vida cambió lentamente después de eso. Seguía trabajando de noche. Seguía transportando bebés. Seguía atando pulseras a muñecas diminutas y escribiendo, lo lograste, con un marcador que siempre se estaba acabando. Pero ahora el trabajo tenía una segunda capa. No solo lo hacía. Estaba construyendo un sistema que apoyaba a todos los que lo hacían. Pauline se fue suavizando con el tiempo. No fue una transformación. Fue un deshielo. Dejó de decir que yo había avergonzado a la familia. Una vez dijo, vi un artículo sobre el programa de transporte. Tu nombre aparecía en él. No dijo que estuviera orgullosa. Pero pronunció mi nombre en voz alta. Y viniendo de Pauline, eso era mucho. Entonces, una tarde llegó un paquete a mi puerta. Sin remitente. Caja marrón. Sellada con cinta adhesiva. La abrí en la encimera de la cocina. Dentro había fotografías. Antiguas. De esas con bordes blancos y colores desvaídos. Cumpleaños. Días festivos. Eventos escolares. Cenas familiares. Las extendí sobre el mostrador y las miré una por una. En cada fotografía, yo estaba en segundo plano. De pie detrás de Grant. Sentada en el borde del encuadre. Medio visible en la esquina mientras la cámara enfocaba a otra persona. No había ni una sola foto en la que yo estuviera en el centro. Ni una. Al fondo de la caja había una nota. Escrita por Grant. Él había escrito una. Siempre estabas al fondo del encuadre. Nunca me di cuenta hasta que miré. Me quedé mirando esa nota durante un buen rato. No era una disculpa. No era suficiente. Pero era la primera vez que mi hermano miraba una fotografía de nuestra familia y veía lo que faltaba. El fondo del encuadre. El fondo de la mesa. Un viejo amigo de la familia. Ahí es donde me había mantenido. Y tuvo que perderlo todo para que mirara esas fotos y se diera cuenta de que la persona que había estado recortando era la que debería haber estado en el centro. No lo llamé.
No le respondí. Algunas frases necesitan reposar en la persona que las escribió antes de convertirse en una conversación. Esa nota ahora era el peso de Grant. No el mío. Pero guardé una fotografía. Aquella en la que apenas se me ve detrás de Grant en una fiesta de cumpleaños. La puse en mi estante junto a la pulsera. 2 objetos. Uno de un hombre que vio mi valor desde el principio. Otro de un hombre que finalmente lo vio desde el borde de todo lo que perdió. Todavía trabajo de noche. Todavía cargo bebés. Que son demasiado pequeños, demasiado prematuros y demasiado frágiles para el mundo al que acaban de entrar. Todavía escribo, lo lograste, en pulseras que algunas familias guardan en cajones, otras pierden en el caos de volver a casa, y unas pocas llevan en sus carteras por el resto de sus vidas. No sé cuáles las conservarán. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es escribir las palabras, atar el nudo y aguantar hasta que aterricemos. Antes de irte, dime tu ciudad y la hora en que te encuentras ahora mismo. Leo tus comentarios todos los días y poco a poco esto se está convirtiendo en él. Una comunidad donde nadie se sienta solo en la mesa del fondo. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y únete a nosotros. Nos vemos en la próxima.